Apocalipsis capítulo 3, mantenga su Biblia abierta y leeremos ya los versículos que hemos leído previamente la semana pasada. Tocaremos algunos de ellos que están entre el versículo 14 y el 22. Es el mensaje a la iglesia de Laodicea, ¿vale? Mantenga su Biblia abierta ahí sencillamente. Y ruego que si hay algún móvil encendido todavía, por favor lo pongan en modo silencio para que no haya interrupciones. Quiero empezar haciéndote esta pregunta. ¿En alguna ocasión has hecho algo o has tomado una decisión determinada pensando que era lo correcto o lo que debías hacer para luego después de algún tiempo darte cuenta que estabas equivocado? ¿Te ha pasado eso en alguna ocasión? Bueno, yo creo que esto es lo correcto y más adelante te das cuenta que no era, ¿verdad? Y es entonces cuando uno se dice, estaba convencido de que era lo correcto, pero me equivoqué, no sé cómo no me di cuenta antes, no tenía que haber hecho tal cosa, ojalá pudiese volver atrás para que las cosas cambiaran o para no tomar esta decisión o hacer determinada cosa. Creo que todos en algún momento hemos pasado por esta situación y generalmente esto sucede, hermano, con mucha más frecuencia de lo que nos gustaría. El hecho de hacer o de pensar o de actuar de esta manera. ¿Y por qué lo hacemos? Creo que en ocasiones es porque no discernimos bien las cosas. No sabemos discernir si eso es lo correcto o no lo correcto delante del Señor. A veces tomamos decisiones o hacemos cosas porque nos dejamos llevar también por nuestros impulsos. Nos dejamos llevar por nuestros deseos, a veces por las presiones propias de la vida, o a veces también porque otras personas de alguna manera nos dicen debes hacer esto, debes hacer lo otro. Y en ocasiones también, muchas veces hacemos estas cosas porque nos autoengañamos. Creemos estar haciendo lo correcto cuando realmente no es así. Y la semana pasada estábamos reflexionando sobre una iglesia en particular que ya he mencionado, la iglesia de Laodicea. Esta iglesia o el comportamiento de ella bien puede representar esto de lo que estoy hablando. Ellos pueden ser el reflejo de lo que significa ser víctimas de tu propio engaño, porque esta era una iglesia que se estaba autoengañando a sí misma. Una iglesia que vivía que tenían un concepto de sí mismo y que estaban atrapados en esa idea. Ellos creían y actuaban de una forma que pensaban que era lo correcto. Lo que hacemos está bien. Somos ricos, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, como bien dice la Escritura. Ellos pensaban que andaban de una manera correcta. Sin embargo, sabemos por la palabra que su forma de pensar era contraria a la voluntad de Dios. Y ellos vivían atrapados en esa idea, y digo atrapados por decirlo de alguna forma. Estaban convencidos de que actuaban y pensaban de una manera correcta. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa cuando Dios dice justamente todo lo contrario? Estas personas, estos creyentes o esta iglesia había caído en un estado de miseria espiritual. Y escuchó bien, miseria, porque ese es uno de los términos que el Señor Jesucristo habla acerca de ellos. Cuando los confronta, le dice, tú eres un desventurado y un miserable, entre otras palabras. Son términos que nos hablan acerca del estado espiritual de esta iglesia. Habían caído, y vuelvo a repetir, en un estado de miseria espiritual. Ellos se habían apartado totalmente de su comunión con el Señor. Totalmente. Volviéndose una iglesia humanista, una iglesia autocomplaciente, una iglesia cuyo interés principal era solamente lo material y lo espiritual brillaba por su ausencia. De hecho, el concepto de la espiritualidad se había perdido totalmente en esta iglesia. Y quiero recordarles lo que dicen algunos estudiosos de las Escrituras. Dicen que esta iglesia de Laodicea representa la iglesia de los últimos tiempos. Y evidentemente, hermanos, no hay que ser un doctor en teología para darse cuenta que eso es lo que está sucediendo hoy en día. Pareciera que el enfoque principal de las iglesias en términos generales, evidentemente no lo vamos a meter a todos en el mismo grupo, pero de una gran mayoría en este siglo XXI, el enfoque está en el propio hombre y en las cosas materiales y no tanto en Dios. El Señor define la actitud de esta iglesia como una iglesia tibia. Los creyentes y el grupo en sí era una iglesia tibia. Y ustedes recordarán que señalábamos
la semana pasada algunas características de lo que representa una iglesia tibia y por ende un creyente tibio también. Primeramente es alguien que no tiene discernimiento espiritual, no distingue entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque cuando hablo del discernimiento no estoy hablando sencillamente de lo que está mal o lo que está bien. Hay muchas personas allá afuera, una gran mayoría saben distinguir lo que está bien y lo que está mal. Pero no se trata de eso, se trata de distinguir entre lo que es de Dios, lo que es acorde y conforme a la voluntad de Dios y lo que no lo es. Y saben que esta iglesia se sobreentiende, al igual que cualquier congregación, que debían tener discernimiento espiritual, pero no lo tenían. No distinguían ni siquiera su propio estado o condición espiritual. Y esto, hermanos, debe preocuparnos. Debe hacernos pensar a cada uno de nosotros, no solamente a título particular, sino como congregación también. Debemos estar preocupados en el buen sentido de la palabra por tener discernimiento espiritual. Una iglesia que no conoce la voluntad de Dios es una iglesia que va a ciegas o a oscuras, como el mismo Señor habla después de esta congregación. Si yo te preguntara, y no hace falta que conteste, por favor, ¿usted tiene discernimiento espiritual? ¿Cuál sería la respuesta? No sé, tal vez, a lo mejor. Creo que sí. Tal vez no hay ni siquiera una convicción y una seguridad de que usted pueda discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La característica de una iglesia y de un creyente tibio, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es que no tiene discernimiento espiritual. Cuando vas a tomar una decisión determinada, cuando vas a hacer algo, sueles pedir la dirección de Dios, sueles discernir, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto, que haga lo otro? Porque si eso ni siquiera te preocupa, si ni siquiera haces el intento de averiguar cuál es la voluntad de Dios, cuánto menos vas a tener discernimiento espiritual. Otra de las características es que esta iglesia tenía una apariencia justamente de espiritualidad, pero era carente de ella, no tenía ninguna espiritualidad. Era una mentalidad centrada solamente en las cosas materiales, concretamente en el dinero y en la seguridad que daba el dinero. De hecho, recordarán las expresiones, yo soy rico, me he enriquecido. ¿Se dan cuenta cómo el enfoque y la confianza de esta congregación estaba solamente en lo inmaterial? Vamos a decir que tenían una mirada muy a ras del suelo. Todo lo que ellos pensaban, sentían, vivían, era enfocado en lo material. Una característica de una iglesia tibia es que promueve la exaltación del hombre. Siempre está centrado en sí mismo. Quiero lo mejor, me gusta esto, quiero conseguir lo otro. El enfoque es el hombre y no tanto en Dios. Y hermanos, si nosotros perdemos el enfoque de Dios, vamos muy mal. Nosotros nos congregamos en este lugar. ¿Cuál es la motivación para ello? ¿Sentirme bien? ¿Recibir esto, recibir lo otro? ¿O nuestra primera prioridad es honrar y glorificar el nombre del Señor? Independientemente de que reciba o no reciba, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestra perspectiva de vida como iglesia? ¿Seguir a Dios, conocer a Dios, amarle a Él? ¿O sencillamente yo vengo porque necesito que Dios haga un milagro aquí, necesito esto, necesito lo otro? Cuidado, hermano. El enfoque de la iglesia en la Odisea era ellos mismos, ni siquiera estaba en Dios. Y una característica más que habíamos mencionado es que una iglesia tibia y por ende un creyente tibio es el que confía en sus esfuerzos personales y no en Dios. En los esfuerzos en lo que yo puedo conseguir. Esta iglesia dijo, de nada tengo necesidad. Se sentían satisfechos consigo mismos, con sus logros, con su poder, con su seguridad, con su estatus dentro de aquella sociedad. Confiaban en sus esfuerzos personales y no en Dios. Básicamente esto fue lo que hablamos la semana pasada. Y estas son las características de esa iglesia que de alguna manera nos ayudan a evaluarnos como grupo, evaluarnos como iglesia, pero también evaluarnos a título personal. Si tal vez, digo tal vez porque cada cual sabrá si eres o somos creyentes tibios, creyentes fríos o creyentes que están ardiendo para el Señor. Y hoy quisiera ampliar este tema y lo primero que quiero destacar es hablar acerca de la influencia de la mentira. ¿Por qué hablar de esto? Porque esta iglesia estaba autoengañada, se engañaba a sí mismo. Y ya sea, hermano, que tú o yo nos engañemos a nosotros mismos o seamos engañados por medio de otras personas,
El poder que actúa siempre detrás de una mentira, ¿sabes cuál es? Es el poder del diablo. La Biblia dice en Juan 8:44 que el diablo es, ¿cómo? Mentiroso y padre de mentira. Su influencia en la vida de las personas siempre será mentir, distorsionar la verdad, confundir a las personas. Y cuando nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos recibiendo el efecto probablemente de la influencia del enemigo sobre nuestra vida. Yo no estoy diciendo que usted tenga un demonio dentro, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esos pensamientos que el enemigo trae a nuestra mente, de esas ideas retorcidas con respecto a la verdad, y nos autoengañamos creyendo esas mentiras. O cuando el mismo enemigo utiliza a otras personas para hacerlo también. La mentira es una de las armas más usuales y efectivas de Satanás contra el cristiano. Déjeme hablarle un poco más de esto. La mentira tiene la capacidad de condicionar la vida de una persona. Y no solamente de una persona, de una nación por completo. Mientras preparaba esta reflexión durante estos días, me acordaba, llegado a este punto, que cuántas naciones hay que están bajo la influencia del enemigo. Incluso abiertamente hay naciones como Haití. ¿Saben cuál es la religión, por decirlo de alguna manera, predominante en Haití? La brujería, la santería y toda esta serie de cosas. Viven en un autoengaño que los tiene incluso en la miseria como nación. Me acordaba durante la Segunda Guerra Mundial cómo Adolfo Hitler convenció a toda una nación de que ellos eran una raza superior y que el resto debía ser eliminado. Y ustedes saben, dice la historia, que más de 6 millones de judíos, entre otros, fueron asesinados. Pero ¿cómo le metió este hombre la idea a una nación por completo que ellos eran una raza superior a los demás? ¿Sabían eso, cierto? Lo dice la historia. Es el poder de una mentira. ¿Cómo puede una mentira cambiar una nación, una persona e inclusive una iglesia también? Porque la iglesia de la Odisea estaba bajo el efecto del autoengaño. Una mentira determinada puede ejercer una influencia directa en nuestros pensamientos, en nuestro razonamiento. Cuando tenemos que tomar una decisión o hacer algo determinado, comenzamos a razonar si está bien o está mal, si debemos o no hacerlo. La mentira tiene efecto incluso en nuestros pensamientos, razonamientos, en nuestras decisiones y por consiguiente también en nuestro comportamiento y nuestra forma de vivir. Y así como Satanás, y ponga atención lo que le digo, se disfraza de ángel de luz, porque eso lo dice la Escritura, y sus emisarios se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso lo dice 2 de Corintios capítulo 11 del 13 al 14. Quiero decirles, hermanos, que las mentiras de Satanás también se disfrazan. A veces pueden ser espirituales, mentiras cargadas de versículos bíblicos. De hecho, si se da cuenta, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, ¿no usó también Satanás la palabra? Porque escrito está, a sus ángeles mandará, etcétera, etcétera. Él utilizó la propia palabra contra el Señor para tentarlo. Hoy día hay mentiras circulando en medio de las iglesias que están disfrazadas de versículos que parecen espirituales. Muchas veces vienen mentiras a nuestra mente por parte del enemigo que parecen ideas o pensamientos justos, sensatos, coherentes, con sentido y lógica, pero saben, el propósito final de todas esas mentiras es la separación de Dios y nuestra propia destrucción. La Biblia define que la obra de Satanás es robar, matar y ¿qué más? Y destruir. No es pasarlo bien, no es hacerte pasar un rato agradable, es destruirte totalmente, destruir tu familia, destruir tu vida, destruir tu matrimonio, destruir la iglesia, destruir todo aquello que está relacionado directamente con la verdad de Dios. La mentira es tan sutil y dañina que es capaz de alimentar tu ego y mi ego. La mentira puede alimentar nuestra autoconfianza, llegándonos a un punto donde creemos que podemos alcanzar cualquier cosa en la vida sin la ayuda de nadie. Eso es autosuficiencia. Y eso era una de las cosas, de los problemas de la iglesia de la Odisea. De nada tengo necesidad. Se consideraban autosuficientes. El enemigo, de alguna manera, directa o indirectamente, había hecho creer a ellos de que ellos podían conseguirlo todo porque tenían riqueza.
Las mentiras alimentan nuestro ego y nuestra autoconfianza a un punto que creemos que no necesitamos a Dios para nada. Y el caso contrario también. Una mentira puede enterrarnos en una depresión, en un estado tan bajo de autoestima, en un estado tan bajo de automenosprecio, haciéndonos creer que no somos nadie, que no valemos nada, que somos la última porquería del mundo. El poder de la mentira puede llevarnos a ese punto hasta que una persona entra en una fase de decir, no quiero vivir, no quiero seguir adelante, y busca la manera de autodestruirse. Ese es el poder, vamos a decirlo, o la influencia de la mentira, los extremos a los que puede llegar. La mentira siempre tratará de robar la unidad de la iglesia, la unidad del matrimonio. Tratará de robar la armonía, el crecimiento espiritual, la paz y tantas cosas. La mentira divide naciones, divide iglesias, familias, matrimonio y divide nuestra comunión con Dios y mucho más que no voy a mencionar porque creo que somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta del alcance que una mentira puede tener. Ahora, algo mucho más importante que la capacidad o la influencia de la mentira, y es lo que quiero o me gustaría que usted se grabe a fuego en su mente y en su corazón, es el poder de la verdad de Dios. Eso es mucho más fuerte que cualquier mentira. La verdad de Dios destruye las ataduras, las cadenas que la mentira pueda generar en nuestra vida. Es con esto con lo que se tiene que quedar. La verdad de Dios. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Ahora, déjeme poner un poco de énfasis en este término de conocer la verdad. El término conocer no significa que usted o yo tengamos un conocimiento teórico de la Biblia, como la Biblia es la verdad. Yo conozco de la Biblia, me voy a liberar de cualquier mentira, de cualquier atadura, etcétera, etcétera. El término conocer va mucho más allá de tener un conocimiento teórico. La idea de conocer la verdad significa aceptar y vivir la verdad de Dios. No solamente tener una idea, no solamente tener un conocimiento intelectual de esa palabra, significa que yo la recibo y que vivo conforme a esa verdad. Entonces yo experimento esa libertad que la Biblia me ofrece por medio de su palabra. Amén, hermanos, ¿están ahí? Juan dice también, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo a quien has enviado. Creo que la mayoría de nosotros conocemos ese versículo. Vuelvo a repetir lo mismo conforme a ese versículo para que veas la conexión. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿De qué está hablando ese conocer? ¿De tener una idea acerca de Dios? ¿De saber que Él está en el cielo, que está en todo lugar? ¿De tener un conocimiento teórico de cómo es Dios o cuáles son sus atributos? La idea de conocer a Dios, lo que la palabra nos enseña, ¿sabe qué es? Que tú tengas una experiencia con Él, la experiencia de la salvación. Ese es el conocimiento de Dios. No es algo intelectual, es algo que tú vives y experimentas. Bien, este concepto llévalo a la verdad que te libera. No se trata de tener conocimiento solamente de la Biblia, lo cual es bueno, significa aceptar ese conocimiento y vivir de acuerdo a esa palabra, es lo que va a traer libertad. La verdad de Dios nos acerca a Dios y a su voluntad. Así como la mentira nos aleja de Dios, nos aleja del camino, nos aleja de la voluntad de Dios para nuestra vida, la verdad hace todo lo contrario. Nos acerca a Dios, nos acerca a su voluntad, genera paz, seguridad y gozo y tantas otras cosas. La verdad de Dios nos proporciona una visión exacta de las cosas, no de lo que parece, sino de lo que es. El enemigo disfraza la verdad para engañarnos, nos hace creer algo que puede ser, nos deslumbra muchas veces, mira, vas a alcanzar esto, lo otro, pero no da una visión exacta. Por eso es una mentira. La verdad es limpia, la verdad es pura y nos hace ver la realidad de las cosas, no lo que a mí me parece, no lo que yo creo, pienso u opino, sino lo que es correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este contraste entre la verdad y la mentira lo vemos reflejado en esa confrontación que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea. Verso 17 dice la palabra: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego
y desnudo. Fíjese bien en la confrontación de este pasaje. La primera parte comienza porque tú dices. ¿Qué significa esa expresión? Esa expresión nos habla del concepto, de la idea, de la opinión que estos creyentes, que esta iglesia tenían de sí mismos. Yo soy así, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Ellos estaban totalmente convencidos de cómo eran ellos. Y sabemos por la Biblia que eso era un engaño. ¿Y por qué sé que es un engaño o un autoengaño? Porque la palabra continúa y no sabes. Ahí está la clave. Y no sabes, no te das cuenta. Ahí nos percatamos nosotros de que ellos vivían en un autoengaño, que el concepto que tenían de sí mismos era totalmente equivocado. Y el Señor los confronta y le dice, y no sabe, es que ni te das cuenta, es que estás tan ciego que en lugar de ser rico, del lugar de que no tienes necesidades, ¿sabes qué pasa? Tú eres un desventurado, eres un miserable, eres pobre. No eres rico como tú crees, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Jesús utiliza, como usted habrá podido contar, 5 términos diferentes. 5 términos para referirse a esta iglesia, y estos términos revelan la opinión exacta de Dios sobre ellos. Estos términos que hemos leído, que pueden ser incluso, nos puede sorprender, caramba, cómo el Señor le habla a esta iglesia. Esos términos ponen al descubierto, destapa la mentira que ellos habían creído, la pone de manifiesto y ponen al descubierto el verdadero estado de esta iglesia. Y era todo lo contrario a lo que ellos creían. Fíjense, hermanos, el poder del engaño, el poder de una mentira. Ellos estaban plenamente convencidos de que estaban siendo bendecidos. Estaban plenamente convencidos de que eran lo mejor, de que eran la iglesia que marcaba la pauta, la iglesia que marcaba la diferencia en toda Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Ellos estaban enorgullecidos de que eran la mejor iglesia. El poder del engaño. Muchas veces la mentira nos hace creer a nosotros, tú estás bien. Realmente quien está mal son las demás personas. Lo que pasa es que no te entienden. Ellos no hacen lo correcto, tú sí lo estás haciendo. Sigue adelante, siéntete orgulloso, y nos embauca con esta serie de expresiones que terminamos creyéndonos las mentiras del enemigo. El Señor confronta a esta iglesia para traer sanidad y restauración espiritual a sus vidas. Y ya sea una iglesia o ya sea a título personal, cuando el Señor nos confronta, el propósito es nuestra restauración, colocarnos nuevamente en el camino. Él revela cuando nos confronta con nuestro pecado. Él quiere revelarnos nuestro estado y nuestra condición para que podamos tomar medidas al respecto. Estos términos que he mencionado, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, el Señor los emplea no para despreciarlos. Cuando Cristo hace esta declaración, no lo hace para que ellos se sintieran unos inútiles, unos fracasados. Ustedes no sirven ni como creyentes. Esa no era la motivación. Porque quizás usted lee este pasaje y tal vez le da por pensar, vaya connotación del Señor como insultándolo. No se trata de insulto. No se trata de humillaciones. El Señor está siendo claro con ellos, está confrontándolos para sacarlos del engaño. Les está haciendo ver la necesidad que ellos tienen de cambiar al mostrarles la realidad de las cosas. Para sacarlos, vuelvo a repetir, de ese autoengaño que ellos estaban viviendo y que de alguna manera estaba condicionando su vida y la vida de la iglesia. La idea es que ellos rectificaran su conducta. Y aunque puede ser duro, puede ser doloroso esta confrontación, como decía la semana pasada, ¿saben qué es? Es un acto de amor de parte de Dios. Verso 19 dice la palabra, yo reprendo y castigo, ¿a quiénes? ¿A todos los que odio? ¿A todos los que me molesta? ¿A todos los que le huelen los pies? No, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice la palabra. ¿Se dan cuenta? La confrontación que Dios hace es por amor,
porque Él siempre busca lo mejor para nosotros. Cuando el Espíritu Santo señala nuestro pecado, no lo hace para sentirnos indignos, que no merecemos esto, no merecemos aquello. Siempre lo hace para traernos a Dios, para humillarnos delante de Él, para que Dios pueda restaurar nuestras vidas y podamos seguir adelante. Estos términos que el Señor utiliza revelan el verdadero estado espiritual de esta congregación. Se lo resumo en estas frases. Ellos habían perdido todo lo que realmente era de valor espiritual. Creían que el valor estaba en el dinero, en lo material, en la comodidad, en la autocomplacencia. Pero eso es pobreza realmente. Ellos habían perdido lo que realmente era importante, y es aquellas cosas de valor espiritual. ¿Como cuáles? El amor a Dios, la humildad, la consagración, la santidad y todas esas cosas que están relacionadas realmente con lo eterno, no con lo material y esta vida. Ellos carecían, como ya he dicho, de discernimiento. No había rumbo, no había dirección espiritual. Estaban perdidos en su propio autoengaño. La falta de discernimiento dominaba sus vidas en todos los sentidos. Ellos se enorgullecían de su posición, pero el Señor dice de ellos que eran unos pordioseros. Hay otras versiones de la Biblia donde dice que eran miserables, utiliza la palabra pordiosero. ¿Qué es un pordiosero? Peor que un pobre. Fíjese, vaya contraste. Yo soy rico, Dios le dice, eres un pordiosero. Eran dignos de pena y de vergüenza. Ahora piense por un momento. La Biblia comienza Dios hablándole al apóstol, diciéndole de esta manera: escríbele al ángel de la iglesia que está en la Odisea, y le redacta. El Señor le habla a Juan y le da, vamos a decirle, esta carta. ¿Fue dada por el Señor para qué? ¿Para que Juan la guardase? No, fue para que se la llevase, ya sea por medio de un emisario, quien fuese. Esta carta llegó a la Odisea. Piense por un momento. El pastor o el liderazgo, los ancianos, como quieran que se llamen, de aquella congregación, dice: hoy tenemos un mensaje de parte del Señor que nos ha dado a través del apóstol Juan. ¿Cómo se quedaría aquella iglesia? Contentos, felices. Algunos pensarían, bueno, vamos a ver realmente cómo Dios nos ama tanto. ¿Por qué? Porque ellos, recuerden, estaban autoengañados. Ellos se creían súper bendecidos porque tenían esto, tenían lo otro. ¿Cuál sería la sorpresa? Cuando llegada la lectura de esa carta llegan por la parte: ustedes son unos desventurados, miserables. Piensan la reacción de aquella congregación escuchando aquella palabra en aquel momento que venía de parte de Dios. Estoy convencido que muchos empezarían a mirarse unos a otros diciendo: no, aquí hay algo que anda mal. ¿Cómo es posible? No puede ser, tiene que haber algún error. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios estaba confrontando la congregación, estaba rompiendo esos esquemas mentales que la mentira había traído sobre sus vidas. La palabra de Dios estaba destrozando todo ese concepto que ellos tenían de sí mismos. Y yo me imagino en aquel momento cómo ellos empezarían desconcertados. ¿Cómo es posible eso? Recuerda que ellos se creían que eran bendecidos, que ellos estaban bien delante del Señor, que habían llegado a lo máximo que se pudiera llegar a una iglesia, y de buenas a primeras Dios le da esta palabra a ellos. Piensen en la frustración que sentirían al escuchar estas palabras. Creo que probablemente la misma frustración que nosotros sentimos cuando nos damos cuenta que hemos hecho algo que no le agrada a Dios o que va en contra de su voluntad, o que por mucho tiempo hemos estado engañados, creyendo una cosa, viviendo de una manera determinada, y luego nos damos cuenta que era todo un error. Es posible que la confrontación no nos guste, hermano, pero de seguro va a traer sanidad para nuestras vidas y nos pondrá nuevamente en la senda correcta. Esa era la idea del Señor a través de esta carta. El camino a la restauración. ¿Cómo salir de un estado de tibieza? Uno se pudiera hacer esta pregunta. Si esta era una iglesia tibia, dicho por el Señor, ¿cómo salir de esa situación? Dos cosas importantes. Verso 18, verso 17 hemos leído. Verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Verso 19 que ya hemos leído: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Primeramente quiero decirte algo: la restauración o el salir de ese estado de tibieza comienza en primer lugar viniendo al Señor. Fíjate que el versículo 18 dice: yo te aconsejo que de mí. Es una invitación a ir al Señor, a buscar todo aquello que yo necesito para salir de ese estado de tibieza. La fuente de todo lo que necesitamos para restaurar nuestra vida espiritual, ¿dónde está? Está en el Señor, no está en otra cosa. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. Tú te encuentras tibio espiritualmente, tú te encuentras en un estado que parece que desfallece espiritualmente y toda esta serie de cosas. ¿A quién tienes que ir? Tienes que ir directamente al Señor. Eres la fuente de vida, eres la fuente de bendición. No hay posibilidad de tener una vida plena sin el Señor. No hay posibilidad de tener una restauración espiritual, que es un término que solemos utilizar mucho en las iglesias. Yo necesito restaurar esto en mi vida, necesito restaurar aquello, sea matrimonio, sea vida personal, sea lo que sea. ¿Dónde vas a ir? ¿Vas a llamar por teléfono a que te lean las cartas? ¿Qué vas a hacer? La Biblia nos dice: la restauración está en el Señor. Y hay tres cosas que el Señor le dice que debe buscar en Él: oro refinado, vestiduras blancas, colirio para sus ojos. Es una forma simbólica de hablar acerca de lo que ellos necesitaban. El oro refinado hace referencia a una vida santa y apartada para Dios, que esa es la verdadera riqueza. No en términos materiales, sino en términos espirituales. Habla acerca de las vestiduras blancas. ¿De qué tiene que ver esto? Con la confianza en la justicia de Dios, en el perdón de Dios que cubre nuestros pecados y de alguna manera cubre la desnudez o la vergüenza de nuestro pecado. La justicia de Dios. Y está relacionado directamente con el perdón de nuestros pecados. Colirio para los ojos, una forma simbólica de hablar acerca de la dirección del Espíritu Santo. Es una forma simbólica de hablar de la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo la Escritura, y eso solo lo podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Pero algo interesante que dice el pasaje también: sé celoso y arrepiéntete. La palabra celoso, tal vez a usted le está viniendo a la mente otra cosa diferente, pero realmente esta palabra dice en otras versiones que significa sé diligente. Otras dicen esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cambiar de actitud. Esfuérzate y sé valiente en hacer todo lo que tengas que hacer para acudir a mí, para hacer los cambios que tengas que hacer en tu vida y recibir de mí lo que tú necesitas. Es un llamado. Sé celoso y arrepiéntete. Es un llamado a dar pasos para salir de esa situación y ponernos en orden delante del Señor. ¿Cuántas personas pasan media vida? Unas autoengañadas y otras siendo conscientes de ello en una situación de desorden en su propia vida. Sé que debo cambiar, sé que esto no está bien, pero nunca lo hacen. Y pasa un año, y pasa 2 años, y pasa 3 años, pasa una década, y la persona sigue igual. Y espiritualmente se está matando a sí mismo. No hay una relación correcta con Dios porque sabe que hay cosas que debe cambiar y no las cambia. De nada sirve reconocer que necesito cambiar si luego no doy los pasos para hacer ese cambio. Y aquí lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia: tú debes dar pasos para salir de esa situación. Acércate a mí. Sé diligente, esfuérzate y cambia. ¿Qué te detiene o qué me detiene o qué nos detiene como iglesia para consagrarnos más, hermano? ¿Qué nos detiene? ¿Por qué muchas veces, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos? ¿Por qué muchas veces, sabiendo que tenemos que renunciar a muchas cosas en nuestra vida, no renunciamos? ¿Por qué? Tal vez por comodidad, tal vez por pereza, porque nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera, porque de alguna forma nos sentimos cómodos en esa situación. Porque estamos viviendo el autoengaño pensando de que no pasa nada, está bien, Dios entiende tu situación, etcétera, etcétera. Dios nos llama a luchar por nuestra vida espiritual y no permitir que este mundo nos aleje de Él. Y por último, hermano, tengo la firme convicción
de que en el versículo 20 de este pasaje está la clave de todo el pasaje. El verso 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto está hablando acerca de la comunión con Dios y de la relación con Dios. Es importante que usted y yo entendamos esto. El deterioro de la vida espiritual de esta iglesia, el deterioro de la vida espiritual de aquellos creyentes de la iglesia de la Odisea, y también puede ser lo nuestro también. El ser víctima de un autoengaño o de que otros nos engañen, los propios emisarios de Satanás disfrazados de apóstoles de Cristo, falsos profetas que hay también, la falta de discernimiento espiritual, las actitudes que esta iglesia había asumido. ¿Qué actitudes? Actitudes de condescendencia con el pecado y con el mundo. La autosuficiencia, vanagloria, orgullo y soberbia, que era algo que manifestaba esta congregación. La ceguera espiritual, el aferrarse a lo material y mucho más. O en resumen, la tibieza de esa iglesia se debía a algo importante, y es que habían descuidado de manera deliberada su relación con Dios. Esa es la clave. Y el haberse descuidado de esa relación con Dios hizo que se desviaran a ese otro camino que no era el que Dios le agradaba. Hizo que fuesen víctimas de una mentira de Satanás que ellos se creyeron. Hizo que ellos se aferraran a las cosas del mundo en lugar de a Dios. Hizo que cambiara su mentalidad y tuviese una mentalidad humanista y materialista en lugar de tener una mentalidad espiritual. El olvidarse o el dejar a un lado de forma deliberada su relación con Dios. Por eso el Señor dice la palabra que estaba en la puerta de la iglesia y estaba tocando. La semana pasada hicimos hincapié acerca de ello. Decíamos que el Señor debe estar en medio de su iglesia. ¿Es cierto o no, hermano? Amén. Y aunque usted no diga amén, es lo que dice la Biblia. Él debe estar en medio de la iglesia. ¿Qué hace el Señor en la puerta? La actitud, el comportamiento de esta iglesia fue desplazando al Señor hasta ponerlo fuera. Esta es la clave de todo. Toda la confrontación del Señor, todo el llamado que Él hizo al arrepentimiento con urgencia, perseguía un propósito, y era restablecer esa comunión con Dios. Y es tan fácil romper esto, hermano. Es tan fácil abandonarnos. Es tan fácil dejar que las cosas de este mundo nos llenen la cabeza. Es tan fácil deslizarnos en las cosas del mundo. Todo comienza cuando uno se deliberadamente, algunos pueden decir no, inconsciente, no, esto es deliberado. Uno comienza a dejar a un lado lo que tiene que ver con esa relación con Dios. Y entonces terminamos en un estado de tibieza espiritual del cual dice la Biblia: te vomitaré de mi boca. Conclusión, hermanos, en esta mañana. Vivimos en un siglo, en un tiempo donde se está exaltando siempre al hombre y la capacidad del hombre. De alguna manera el hombre se ha endiosado a sí mismo. La Biblia nos lo enseña en el libro de Romanos. Se envaneció en su propio razonamiento, dice la Escritura. El hombre se ha creído su propio Dios. Vivimos en un siglo donde se valora o se corre más detrás de lo material como si eso fuera lo más importante. Debes tener esto, debes alcanzar aquello. De manera inconsciente, aún hasta a nuestros hijos le enseñamos desde pequeñito: tú tienes que conseguir esto, tienes que conseguir lo otro. Y la mayor parte de eso, ¿saben qué está enfocado? En las cosas de este mundo. Un buen trabajo, una carrera, ¿está mal eso? No, eso está bien. Pero es que hay algo más importante que eso. Y a veces ahí no ponemos el énfasis. No les inculcamos la idea o no lo hacemos con tanta frecuencia, la idea de inculcarle a buscar la voluntad de Dios, a conocer al Señor, a crecer espiritualmente. Pon en una balanza las veces que tú aconsejas o animas a tus hijos en lo material y en lo espiritual. Este mundo es así, hermano, y afecta de alguna manera aún en medio de la iglesia. Buscamos generalmente nuestra complacencia, autocomplacencia por encima de todo. Y todas esas cosas, por no seguir nombrando una lista para no cansarlo, todo eso va en detrimento de nuestra comunión con Dios. ¿Y qué pasa? Caemos en estos estados como la iglesia de la Odisea.
y entramos en una tibieza espiritual. Sin darnos cuenta, caemos en el autoengaño de que todo está bien. ¿Por qué? Porque voy el domingo a la iglesia y el martes a veces también. Todo está bien porque yo al fin y al cabo leo algunas porciones de la Biblia. Oro cuando voy a comer y toda esta serie de cosas. Y uno se cree que está bien. Estás haciendo lo correcto. Te autoengañas a ti mismo que con eso es suficiente, que estás cumpliendo, que haces lo que debes hacer, pero realmente todo es frío, mecánico y no hay una relación real con Dios. Y eso va en detrimento de nuestra vida. ¿Cómo podemos notar eso? Mire, nuestra falta de interés por Dios, nuestra falta de interés por conocer cuál es su voluntad, nuestra falta de interés por la obra de Dios, por la iglesia del Señor, nuestra falta de interés por servir, nuestra apatía por hacer tantas cosas para el Señor, nuestra apatía por consagrarnos, nuestra inclinación hacia las cosas de este mundo, a querer una mejor vida, a querer obtener esto y aquello, todas esas cosas nos hablan de que algo está sucediendo en nuestra vida. Tú puedes creer que está bien, pero debemos pedirle al Señor discernimiento de espíritu para analizar realmente, Señor, ¿estoy viviendo conforme a tu voluntad? ¿Es esto lo que tú quieres para mi vida? Cuando esa relación se rompe o entra en un declive, somos propensos a caer en el estado que esta iglesia cayó. Que la iglesia de Laodicea, hermanos, sea hoy un motivo de reflexión para nosotros. Que lo que sucedió con ellos nos sirva a nosotros como un ejemplo para reflexionar sobre nuestra propia vida, para examinarnos a nosotros mismos, para pedir que el Espíritu de Dios nos examine. Porque es posible, y termino ya, es posible que usted y yo nos creamos que andamos perfectamente y resulta que vamos a oír de las palabras del Señor: tú eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quisiera usted oír esas palabras? Yo no quisiera. Yo no quisiera. Que el ejemplo de esta iglesia nos sirva para nosotros, para abrir nuestros ojos espirituales, para acercarnos a Dios de todo corazón, no por lo que Él me da, sino por quién es Él. Él es Dios, hermano. Solamente por el hecho de que Él es Dios, yo debo acercarme con temor y temblor delante de su presencia. Y el anhelo que haya en nuestro corazón de hacer su voluntad y de vivir para Él. Amén. Amén. Querido Dios, te doy las gracias, Señor, en esta mañana.